Porque en la mañanera en Palacio Nacional el presidente López Obrador habló sobre la aprobación de su plan B de la reforma electoral. Hay que decir que hoy The New York Times trae una nota importante y la trae destacada no solamente en el portal, sino la trae también destacada en su versión impresa de New York Times, uno de los periódicos más influyentes del mundo, en donde expresa preocupación. No solo el diario, sino habla de distintos círculos de la política en los Estados Unidos, sobre todo legisladores que expresan preocupación por este intento del presidente de México de hacerse del control de la elección de 2024 y aseguran en el New York Times que eso es un ataque contra la democracia. De eso habló hoy López Obrador, porque ya su propuesta de plan B electoral pasó en el Senado de la República y se va a publicar, pero también ya vendrá las controversias constitucionales en la Suprema Corte. Es parte de la normalidad política, democrática, de un verdadero Estado de Derecho, no como era antes. Ya se aprobó en el Senado esta reforma, se va a publicar y luego, como está anunciado, van a presentar una controversia para que se declare inconstitucional. Porque antes, siempre lo he estado diciendo, se respetaba la Constitución en la forma, pero se violaba en el fondo, desde la época de Porfirio Díaz hasta el sexenio pasado. Miren la nota del New York Times que publica precisamente el día de hoy. México restringe a su instituto electoral que contribuyó a acabar con el régimen de partido único. Los cambios suceden en la antesala de los comicios presidenciales de 2024 y son parte de un padrón de desafíos a las instituciones democráticas en el hemisferio occidental. Es lo que dice The New York Times en su versión del día de hoy, tanto digital como impresa. Esta evidentemente es la versión en español de The New York Times que publica sobre este plan electoral del presidente López Obrador, quien arremetió en la conferencia de prensa contra el ministro José Ramón Cosío, quien pues no le cae bien y es uno de los participantes de esta protesta del domingo, precisamente en la Corte, para pedirle a los ministros de la Corte que no dejen pasar este ataque, esta ofensiva, esta andanada de López Obrador contra las instituciones electorales de México. Así habló López Obrador del ministro Ramón Cosío. Ahí estaba el ministro Cosío, que seguramente va a estar el domingo protestando. Corruptazo, conservador, hipócrita, como son la mayoría de ellos. Ahí tiene un presidente insultando a un ciudadano. A un presidente que simplemente por no coincidir con las ideas de otra persona lo denuestra, lo agrede, lo insulta, lo etiqueta. Y ya, corruptazo, así, corruptazo. O sea, que digan eso de hipócrita, ti en las le dijo. Imagínate nada más, así. Entonces todo aquel que no piense como López Obrador también podría considerarse lo mismo, ¿no? Sí. Corruptazo, hipócrita, conservador. Todo lo que quiera. Sí, qué fuerte. Bueno, el presidente también habló sobre este bloque conservador y dice que no hay que subestimarlos. No hay que menospreciar la fuerza del bloque conservador. Sería un error subestimar lo que representan. Y otra de las cosas que el presidente ha dicho en la conferencia de prensa de hoy, pero en las anteriores también, es que quienes acudan a esta concentración del domingo en la Corte, en el primer cuadro de la Ciudad de México, están a favor de Genaro García Luna, quien acaba de ser encontrado culpable de 5 cargos criminales en la Corte de Brooklyn en Nueva York. Sobre eso escribo precisamente mi columna que publica hoy El Heraldo de México y hablo de Felipe Calderón y de Andrés Manuel López Obrador. La columna se llama Touché y se titula Felipe Calderón debe explicar y López Obrador se equivoca. Wow. El expresidente Felipe Calderón se quedó muy corto. Su carta de respuesta al veredicto de culpable contra Genaro García Luna no contesta ninguna de las preguntas más elementales sobre el tema. Parece que no dimensiona que es un golpe directo y contundente al eje central de su gobierno. Y más adelante digo que López Obrador se equivoca. Y se equivoca porque él asume como un triunfo el juicio contra García Luna y haberlo declarado culpable en la Corte de Nueva York,
cuando en realidad debería ser una vergüenza para su gobierno, porque fue Estados Unidos quien lo enjuició, quien lo investigó, quien lo capturó, quien lo enjuició y lo declaró culpable. Fue Estados Unidos y no México. Así que se la recomiendo hoy en El Heraldo de México.